bendiga a todos los que van a estar escuchando y conectándose a través de este medio. Una vez más, vamos a compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este día. Y quiero pedirles que compartan este video y que otras personas puedan escuchar también la palabra. Hoy estamos viviendo en días que las personas necesitan escuchar palabra de Dios y estamos viviendo en estos tiempos difíciles que nos tocó a nosotros. Y esta preciosa mañana Dios me ha dado esta palabra que yo la he titulado Los beneficios de la fe. Y vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Juan, de los evangelios de Juan, el capítulo 14 y el versículo 1. Vamos a iniciar con este versículo, ¿verdad? Hay una serie de versículos que nos van a ayudar a aprender sobre la fe, ¿verdad? Que es algo que hoy en día necesitamos reforzar debido a la situación que estamos pasando. Dice así en este versículo, dice: no se turbe vuestro corazón. Dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesucristo, ¿verdad? Cuando los discípulos se sentían turbados porque sabían que Él tenía que irse. Pero Él les dio esta palabra, que no tuvieran miedo, ¿verdad? Porque cuando Dios no está con uno, y a veces que nosotros sentimos eso así en nuestro corazón, que Dios no está con uno y se siente uno como atemorizado a veces. Hay momentos que pasa uno esos tiempos, ¿verdad? Que viene a nuestra mente un temor que como humanos todos lo sentimos, ¿verdad? Nosotros en la vida que llevamos, en todo nuestro vivir, siempre hay momentos en que nosotros sentimos ese temor o miedo. ¿Por qué? Porque nuestra fe se desvanece muchas veces por las circunstancias que estemos atravesando, o a veces conocemos personas que tienen miedo, tienen temor, y nosotros, los que ya conocemos a Dios, somos los indicados para darles una palabra de aliento y decirles que no están solos, que el Señor está con nosotros. El Señor prometió siempre estar con nosotros. Así que nosotros debemos creer que Él está con nosotros siempre. Y por eso en esta ocasión los discípulos sentían temor, porque ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a caminar con Jesús todos los días que anduvieron con Él y viendo sus maravillas, y ellos se sentían seguros cuando andaban con Él. Así que por eso es que el Señor les trae esta palabra, les habla así, ¿verdad?, que no se turbara su corazón. Así que nosotros sabemos que la fe es creer. Por eso dice Él: creed en Dios, crean también en mí, les digo a sus discípulos. O sea, que tuvieran fe en Él, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve, dice en Hebreos 11:1.
la definición de esta palabra, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven, ¿verdad? Porque es difícil creer en las cosas que uno no ve, difícil, porque nosotros quisiéramos ver algo para poder creer en algo, pero creer en algo que nosotros no podemos ver cuesta más. Por eso es que a través de la fe es como nosotros podemos conocer a Dios. Solamente creer que Él existe y que Él vino y murió por nuestros pecados. Y esa es la única forma como nosotros podemos recibir al Señor en nuestro corazón, creyendo de que Él vino y murió por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día para darnos el sello de garantía, ¿verdad? Entonces, esa es la fe, pero a mucha gente le cuesta creer eso. Inclusive muchas veces cuando está uno ya en los caminos del Señor, hay veces que el enemigo te trae pensamientos de incredulidad. Y te dice, ¿a poco así de fácil? Nomás creer y ya, creer en algo que tú ni ves. Pero así es. Así es como nosotros llegamos a agradar a Dios, solamente creyendo que Él vive y de que Él está a nuestro lado, como un poderoso gigante. Solamente de esa manera es como nosotros podemos agradar a Dios, porque el Señor dice, ¿verdad?, que mismo en ese capítulo de Efesios, el capítulo 11, también dice, ¿verdad?, que es necesario que los que se acerquen a Él crean que le hay y que Él es galardonador de todos aquellos que creen en Él. Y ese es algo que nosotros tenemos que creer en Dios para poder agradar a Dios. Porque no nos podemos acercar a Dios si nosotros no creemos que Él existe. Pero los que ya lo conocemos, sabemos que Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que no podemos ver, pero que lo podemos sentir y podemos ver sus maravillas. Esa es la grandeza de Dios, de que Él se mueve en lo sobrenatural. Es donde nosotros vemos sus maravillas, cuando nosotros somos sanados por Él. Cuando uno está enfermo y uno le ora a Dios y le pide que lo sane y Dios nos sana, vemos las maravillas. Durante un servicio, cuando se está adorando y alabando a Dios, nosotros podemos sentir su presencia, podemos ver su mover en los demás hermanos que están adorando. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo, Él no es un Dios de cartón, ni de yeso, ni de madera. Él es un Dios vivo, un Dios real, que vive dentro de nosotros. Esta es su morada. Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Y Él vive dentro de nosotros. Y Él es el que nos hace hablar a nosotros su palabra. Así que esa es lo que es la fe. Y la fe por primera vez se escucha o la podemos ver en Génesis 15:6, donde la palabra dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te daré una tierra donde fluye la leche y la miel. Y Abraham le creyó a Dios. Muchas veces nosotros nomás lo leemos así de corrido, ¿verdad? Y nomás decimos, bueno, Abraham creyó.
Pero Abraham era una persona que estaba bien acomodada, tenía dinero, tenía siervos y siervas, tenía sus bienes, mas aún así él le creyó a Jehová cuando Dios le habló y se fue a donde el Señor lo llevó. Y por eso es que Abraham es uno de los personajes que Dios le dio la promesa de que él iba a ser el padre de muchas generaciones. Y ahí estamos nosotros, los que hemos creído en Cristo, porque de ese linaje viene el Señor Jesucristo. Así que allí es donde se nombra la palabra creer, y creyó a Jehová. Abraham fue una persona que le creyó. En aquel tiempo Dios hablaba con voz audible, o un ángel se aparecía a las personas con las que Dios hablaba. Hay muchos personajes que tuvieron encuentros con el Señor y hablaron con Dios. Y este solamente es uno de ellos donde se inicia, ¿verdad? La primera vez que se cree. Nosotros todos hemos pasado por momentos difíciles, ¿verdad? En los que nosotros nos turbamos, todos hemos pasado por ahí. No hay persona que no diga, no, yo nunca he tenido temor, nunca he tenido miedo. Todos atravesamos momentos a veces que sentimos temor o miedo. Y muchas veces, aunque ya somos cristianos, nos pasa también. Cuanto más a las personas que no conocen a Dios, porque cuando uno no conoce a Dios, uno se cree, se siente impotente uno. No puede hacer uno nada contra las fuerzas del mal. Nada. Si algún brujo hace algo en contra de un familiar tuyo, no puedes hacer nada. Porque no tienes defensa. No tienes cómo enfrentar eso. Pero cuando nosotros ya tenemos al Señor, tenemos el poder para reprender cualquier fuerza del enemigo. Gloria a Dios. Y se tiene que someter en el nombre de Jesús. Cualquier fuerza del demonio, del maligno, que quiera hacernos daño a nuestra familia, nosotros tenemos el poder para reprender y echar fuera todo demonio que quiera obstaculizar nuestra vida. Por eso es que nosotros no debemos, los que somos cristianos, no debemos de tener temor. O sea, caer en pánico. A menos de que nosotros no tengamos nuestra confianza y nuestra fe en Dios, es cuando nosotros podemos sentir eso. Porque cuando uno inicia los caminos del Señor, pues uno empieza así, pues poco a poco, ¿verdad? Creyéndole a Dios poco a poco. Y cuando uno empieza, pues muchas veces somos presa del miedo, del temor, porque todavía no tenemos la certeza, la confianza y la seguridad en el Señor. Muchas veces todavía no sentimos esa seguridad, como cuando uno ya desarrolló más tiempo en el Evangelio y uno le ha creído a Dios y ha crecido a través de la palabra. Vamos creciendo en fe, porque la fe es algo que se tiene que cultivar. La fe no nomás llega porque sí, así nomás, como decir ya mañana digo, yo ya tengo mucha fe hoy. No, la fe, dice la palabra, que viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios, dice. En Romanos 10:17 dice. Viene por la palabra, por el oír de la palabra. Y de la palabra de Dios es cuando viene la fe. Por eso es que nosotros debemos congregarnos cuando ya conocemos a Dios. Porque así es como va a crecer nuestra fe
Y cuando nuestra fe va creciendo, nosotros nos hacemos más fuertes en el Señor y podemos enfrentar más fácil al enemigo cuando venga a atacarnos. Porque de otra manera siempre vamos a estar débiles y nunca vamos a tener fuerza, no vamos a poder reprender, no vamos a poder hacer nada en contra de nuestro enemigo porque no estamos fortalecidos. Y la palabra de Dios es la que nos da la fuerza y la sabiduría para poder reprender toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesús y ser libre de cualquier azote o de cualquier cosa que nos acose el enemigo. Esa es la única forma como nosotros nos podemos defender. La Biblia habla de una, o relata pues de un suceso que pasó en el tiempo cuando Jesús andaba con sus apóstoles, que le sucedió a ellos, ¿verdad? Habla en el capítulo 8 de Mateos, habla de que hubo una tempestad y los discípulos iban con Jesús en una barca y cuenta la palabra ahí, describe, ¿verdad?, que hubo una tempestad muy fuerte que casi le volteaba la barca o la llenaba de agua. Y los apóstoles se espantaron, tuvieron miedo. Y más porque dice que Jesucristo dormía. Él dormía mientras esto pasaba. Y los apóstoles se aterrorizaron y fueron y lo despertaron. Y le dijeron: Señor, despiértate porque nos morimos. Y ya le dijeron: mira, la tempestad casi nos hunde la barca. Y entonces dice la palabra, ¿verdad?, que eso habla aquí en Mateo 8:26, ¿verdad? Y entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y reprendió al mar. Y dice que todo se hizo bonanza. Y los discípulos se quedaron como perplejos y dijeron: ¿quién es este que aún las olas y el mar le obedecen? Y Jesucristo les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo?, le dijo. Y pues nosotros muchas veces así también nos sentimos. Aunque Jesús está dentro de nuestra barca, a veces sentimos ese miedo también que sintieron los apóstoles. Ellos sabían que Jesús estaba ahí durmiendo. Y nosotros sabemos que Jesús está aquí al lado de nosotros, dentro de nosotros. Y aún así sentimos miedo a veces, ¿verdad? Porque nuestra reacción en la carne a veces nos hace sentir ese temor, pero luego reaccionamos nosotros y reprendemos en el nombre de Jesús cualquier cosa que estemos pasando. Y las cosas vienen a la calma otra vez. Esa es la fe que debemos de tener, que Jesucristo quiere que nosotros tengamos cuando estemos pasando momentos difíciles, como este de la pandemia, que mucha gente está turbada. Y miren que la gente, hermano, con miedo son muy tremendos, son peligrosos. La gente que tiene miedo, temor, son peligrosos, porque son capaces de matar a otra gente. Yo veía en las noticias como a una enfermera la golpearon cuando se iba a parquear en un lugar. La golpearon personas
que vivían cerca y por el miedo de que ella llevaba ese virus, que porque trabaja en un hospital. Y según las noticias dijeron que ella ni trabajaba con los virus, del COVID. No era enfermera de eso, pero la golpearon y le hicieron bien feo. Y yo decía entre mí, no, la gente son más malas que el virus, que el COVID. La gente con miedo y con temor son peligrosos. Peligrosos, son capaces de hacer muchas cosas peores que este virus. Por eso es necesario que tengamos a Cristo en nuestro corazón para poder tener poder para reprender toda fuerza del enemigo y para poder soportar cualquier problema que venga en nuestras vidas. Necesitamos tener ese poder y necesitamos al Señor con nosotros. Si estas cosas han pasado y están pasando ahorita, es porque Dios nos está hablando para que nos acerquemos. Si nosotros todavía no lo hemos recibido en nuestro corazón, si hay personas que me escuchen que todavía no reciben al Señor en su corazón y que están dándole vueltas y que quizás esperando que esto pase para ya no tener que buscar a Dios, este nomás es el comienzo. Hay muchas cosas más que van a venir peores. La Biblia habla de que van a venir momentos feos. Va a venir cosas que nunca han pasado. Terremotos, dice la Biblia, que nunca han pasado. Así de grandes van a venir. Y tantas otras plagas que van a seguir llegando. Y que nosotros necesitamos buscar a Dios para estar preparados. Ahora, esas cosas que van a llegar, más fuerte todavía, eso va a ser cuando ya el pueblo de Cristo ya no esté aquí. Todos aquellos que recibieron a Cristo ya no van a estar aquí. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió que nos va a levantar antes de que venga la gran tribulación de la que habla la Biblia en Apocalipsis. El Señor va a levantar a su pueblo. Por eso es necesario que si tú que me escuchas no has recibido a Cristo, lo hagas hoy día. Porque si te espantas con este virus, no sabes todavía lo que viene. Y que Dios tenga misericordia de aquellos que no pudieron o que endurezcan su corazón, que Dios tenga misericordia. Aunque la palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. Así que tenemos que nosotros afirmarnos, los que ya estamos en la iglesia, tenemos que afirmarnos, ya no estar jugando con la iglesia, nomás que un día sí, un día no, y acá, animado y desanimado. No hay tiempo para eso, es tiempo de que nos afirmemos para estar preparados, porque el Señor puede venir cualquier rato. Cualquier rato puede venir ese rato donde la gente va a desaparecer, mucha gente. Todos los que recibimos a Cristo y los que realmente nacimos de nuevo, dice la palabra que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y el mundo se va a asustar, pero pues ellos ya tienen cómo van a poder controlar a la gente para que no se asuste. Pero todos los que ya oyeron la palabra de Dios van a saber que era cierto, que Jesucristo sí era real. Lo mismo que pasó en el tiempo del diluvio, que predicaba Noé y no le querían creer porque él les decía a la gente que iba a haber un diluvio, que iba a llover mucho y que la tierra se iba a perder en agua. Y la gente decía, pues este está loco, si ni siquiera llueve, nunca había habido una lluvia. Por eso es que la gente no le podían creer a Noé. Pero cuando ellos quisieron meterse a la barca, demasiado tarde, ya se había soltado el diluvio, ya se habían abierto las cataratas y murieron todos.
Los únicos que salvaron fue nada más Noé y su familia. Porque nadie quiso creerle, como hoy en día muchos de los que nos escuchan no quieren creer que Cristo es real. Ellos siguen apostando a las religiones, a las tradiciones. Así que escucha la palabra, porque el Señor nos ama y es demasiado bueno. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y hoy es el día. Así que Dios no nos desampara a los que creemos en Él. En Mateo 6, 25. Mateo 6, 25 y 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, dicen las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros, mucho más que ellas? Dice el Señor. No podemos afanarnos por el futuro, por el día de mañana. No podemos estar con ese temor de qué va a pasar mañana. Si tú crees en Dios, mañana vas a tener que comer. Vas a tener que comer mañana, no tenemos que afanarnos por eso. Así que, si tu fe te está fallando, hoy es día de fortalecer nuestra fe en el Señor a través de su palabra. Dios nunca nos va a desamparar. Hoy mucha gente teme porque no tienen trabajo, cerraron todos los negocios, en la mayoría, ¿verdad? Solamente están abiertos los de comida, pero aún así, si tú le crees a Dios, nunca tú te vas a ir a dormir con hambre, porque Dios es fiel. Así que no temamos, porque Él está con nosotros y Él nos va a suplir a nosotros. Porque dice el Señor que, así dice el Señor, así dice el Señor tu Dios, no se acabará el aceite, la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de tu vasija. Dice el Señor, si tú le crees a Dios, no se te van a acabar tus alimentos, no se te va a acabar lo que tú tienes para comer. Posiblemente tú estés pensando, mañana no tengo nada para comer, pero alguien va a llegar con una comida y te la va a llevar. Alguien te va a ir y te va a decir, aquí está esto para que comas. Si el Señor alimentó con un cuervo a Elías cuando estaba en una cueva, ¿cuánto más no nos va a alimentar a nosotros también? Que estamos dentro de una ciudad o donde estés. Donde estés, Dios te va a alimentar.
Por eso no hay que sentir temor de nada, porque Dios está con nosotros. Dios es nuestra fortaleza. No debemos de tener ningún temor, porque dice el Señor que en el Salmo 112, 7 dice, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Jehová. No tenemos que tener temor de malas noticias, ¿verdad? Porque nosotros cuando nos hablan y nos llega a hablar alguna persona, luego nunca pensamos en que va a ser una noticia buena, siempre esperamos, ¿será que alguien está enfermo? ¿Será que algo pasó allá con la familia que me hablaron de tal parte? No debemos temer nosotros de malas noticias, dice el Señor. Si nuestra fe está puesta en el Señor, no tenemos por qué tener ningún temor, sino que debemos estar firmes en el Señor, seguros de que nada nos va a pasar, de que nada nos va a suceder, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esa es la palabra del Señor que nos da para que no tengamos miedo. Y hay muchos beneficios, ¿verdad? Ese es uno de los beneficios que Dios nos da, la seguridad, la paz, cuando nosotros creemos. Pero si nosotros no creemos, en vez de tener paz y seguridad, tenemos angustia, temor, miedo. Y muchas veces durante ese evento tomamos decisiones erróneas. Como esas personas que golpearon a esa enfermera que ya están presos y han de estar arrepentidos, pero fueron presas del temor. Y yo creo que hay muchas más personas que han hecho cosas en contra de las enfermeras por el temor del virus. Y el Señor dice que lo que el hombre teme, eso le vendrá. Así que no debemos tener temor de nada nosotros. La palabra nos da muchos consejos en este aspecto, ¿verdad? En el Salmo 91, que casi la mayor parte hoy, hasta los que no conocen de Dios ni la Biblia, han oído de este Salmo porque todo el mundo lo ha sacado, ¿verdad? Pero es la realidad. Dios tiene palabra de consuelo para cada momento. Así que en Habacuc también, ¿verdad? Tenemos Habacuc. Hay esta palabra también, ¿verdad? En que nosotros muchas veces en Habacuc capítulo 3, se lo voy a leer también para que veamos cómo lo que dice Habacuc. Dice en el capítulo 3 del 17, dice, yo creo que muchos que ya son cristianos conocen esta palabra. Dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, dice, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Eso es lo que debemos experimentar los que conocemos a Dios, que aunque no haya trabajo, aunque nuestros negocios estén cerrados, Dios nos va a proveer y nos va a poner en gracia. Amén, aleluya. Es lo que dice esta palabra, nos va a poner en gracia, hermano.
Nunca Dios nos va a dejar solos. Siempre y cuando tú le creas a Dios. Porque el problema es que cuando uno no cree es cuando uno se pierde la bendición y pierde la paz. Porque el enemigo siempre te está atacando en tu mente. ¿Dónde está tu Dios? Que no te suple, que no te trae. Posiblemente a veces tarda para llegar un poco el suministro o la bendición. Pero de que va a llegar, va a llegar. Pero si tú oyes la voz del enemigo que te dice dónde está y tú le crees a él, ahí se pierde la bendición. Porque el Señor dice que para el que cree todo es posible. Tenemos que creer, aunque no veamos a nadie que llega a nuestra casa con esa comida, con lo que te van a traer, pero va a llegar. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Así que no tengamos miedo. Dice en Mateo 6:34, dice que así que no os afanéis por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Dale gracias a Dios por lo que tienes hoy y por lo que tuviste ayer. Pero el día de mañana ni siquiera sabemos si vamos a amanecer vivos. No sé por qué hay que afanarse por el siguiente día, si solamente Dios sabe si vamos a amanecer con vida. Por eso el Señor dice que cada día trae su propio afán. Hay que vivir con el día de hoy, un día a la vez, como dice una canción, ¿verdad? Mucha gente se le va el sueño y ni comen, pensando en qué van a hacer para mañana, que no voy a tener esto, que no voy a tener lo otro, que va a pasar esto, que mañana va a ser el día que me van a cortar la luz, que me van a cortar el gas, que mañana va a venir el que me va a cobrar por esto, y ni sabemos si nosotros vamos a estar vivos. ¿Para qué preocuparnos? Ni sabemos si aquel va a llegar o no va a llegar. Si nosotros confiamos en Dios, no pasa nada. Aleluya. Hace mucho tiempo yo, en la primera casa que Dios me dio, ¿verdad? No en la que estoy viviendo hoy, un tiempo el enemigo me atacó tan fuerte que me amenazaron con que iban a hacerme que yo destruyera el baño de mi casa, el que estaba en el basement, y que iba a cerrar esto y que lo otro, que había una cocina abajo. La casa sí la compré yo, tenía una cocina ya hecha. Yo creo que los que vivieron allí, de los que me escuchen, había una cocina en esa casa y un baño, y llegaron unos de la ciudad que querían que yo les diera dinero para que ellos me dejaran pasar. Y lo peor es que era un hispano el que trataba de hacer eso, que me estaba presionando para que yo le ofreciera dinero, porque ya me había dicho una persona que él le había dado dinero a esa persona, pero yo dije, yo no tengo por qué darle dinero. No, porque me amenazó que me iba a cerrar todo eso, y yo le dije, está bien. Y iba con un güero, uno nacido acá en Estados Unidos, ¿verdad? Un americano. Y el americano nomás movía la cabeza. Pero yo le oré al Señor. Yo le dije, Señor, no me puede estar robando, ni me puede hacer eso, porque la casa tú me la diste así. Se llegó el día que iban a ir a la cita para ese día que me iban a hacer ese cierre, me iban a cerrar y me iban a multar. Y miren lo que pasó. No llegaron esos individuos. No llegaron. Fueron otros que no sabían ni qué. Ellos no sabían nada. Y les preguntaron, y los muchachos que iban a venir, dice, es que se enfermaron, dice, no pudieron venir, estaban enfermos. Así obra Dios.
Dios es bueno, hermano. Dios es fiel con nosotros. Y no tuve que hacer nada yo ni pagarle a ese, darle, como dicen acá, una mochada. No tuve que corromperlos ni corromperme yo. Porque no podemos hacer eso. Nosotros los cristianos ya no podemos andar dando eso. Pero la gente acá afuera que no conoce a Dios, eso sí, no, pues te doy tanto y ya hazte de la vista gorda. Pero yo no hice eso. Y no pasó lo que ellos querían hacer. Porque Dios está con nosotros y Dios es mayor. El que está con nosotros es mayor que el que está afuera. O sea que hay más poder en el Señor que en el diablo que nos quiere robar. Créanle a Dios, hermano, y ustedes van a ver las maravillas que hay. Si yo les contara cuántos testimonios tengo, muchos testimonios de los que Dios ha hecho por mí, cuando yo le soy fiel, por no querer mentir, por no querer hacer lo que no está bien, Dios me respalda. Porque Dios no es hombre para mentir, dice la palabra, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice aquí en la palabra, eso es, y eso se cumple. Créale a Dios nada más. Y de esa forma usted va a ver las maravillas de Dios y se va a enamorar de Dios. Así es como yo me fui enamorando de Dios cuando yo fui viendo he ido viendo todas sus maravillas, todos los milagros que yo voy viendo en mi vida, en la de mi familia también. Así que ese es uno de los beneficios, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Otro de los beneficios, pues, es la sanidad, los milagros. La sanidad es cuando uno le cree a Dios. La Biblia habla aquí de la mujer del flujo de sangre. Yo creo que todos han oído esta historia, los que son cristianos. Pero habla aquí en Mateo 9. Habla de que era una mujer que tenía 12 años, que tenía un flujo de sangre, hermano. Y esa mujer, de acuerdo a lo que narra la palabra, tenía dinero, porque dice que gastó todo su dinero. Yo creo que él fue con los mejores médicos y no pudo encontrar la cura. Pero un día ella escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Y ella dijo, si tan solo tocara el bordo de su manto, seré sana, dijo. O sea que ella ni siquiera dijo, si tan solo él me orara o me impusiera las manos. Como dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros los que creemos en Jesús, impondremos las manos en los enfermos y sanarán. Pero ella dijo, si tan solo tocara el bordo de su manto. Era la fe que ella tenía. Y eso, ella tenía que llegar y tocar el bordo de Jesús, de su manto que el Señor traía. Pero nosotros creemos que eso fue fácil, pero no era tan fácil. Porque Jesucristo lo seguían multitudes de personas, lo rodeaban, y entre ellos los discípulos que iban alrededor de él, cuidándolo para que no lo... Ves que la gente cuando se junta en multitud son peligrosos también. Y si no, pues nosotros vemos, ¿verdad?, lo que pasa con muchos artistas, que mucha gente hasta mueren allí asfixiados entre tanta gente. Pues la mujer que estaba enferma tenía que llegar a tocar el bordo de Jesús. Y ella decía, si tan solo tocara el bordo de su manto. O sea que no era fácil. Tenía que meterse entre toda esa gente y aún entre los discípulos y tocar el manto del Señor. Ella decía que si lo tocaba iba a ser sana. Esa era su fe. En eso ella había creído desde cuando ella vio que Jesús iba a pasar por ahí donde estaba ella. Así que ella corrió
digo, ella caminó y caminó y se metió entre toda la gente, de toda la multitud, fue poco a poco hasta que logró tocar el manto del Señor. Y el Señor se dio cuenta cuando tocaron su manto, porque dice que él dijo, alguien ha tocado, ¿quién me ha tocado? Dijo. Y los discípulos dijeron, Señor, tanta gente. Dice, pero salió virtud. Y entonces dice que el 21 y el 22, mire, del 9, Mateo 9, 21 y 22. Dice, pero Jesús volviéndose, dice, y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Salva también quiere decir sana. Esa es una palabra también que se usa para decir sana. Porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente el manto, el borde de su manto, seré salva. Y fue salva, logró lo que ella quería. Ese es un beneficio que nosotros tenemos cuando nosotros creemos en Dios. Si nosotros creemos realmente lo que Dios puede hacer por nosotros, Dios lo hace. Pero muchas veces lo que nos cuesta a nosotros es creer. Nos cuesta creerlo. También la Biblia habla de Lázaro. En Juan, en el capítulo 11, ¿verdad? Habla de que Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Y le fueron a avisar porque Jesús era amigo de Lázaro y de sus hermanas, de Marta y de María. Le fueron a avisar que estaba enfermo Lázaro y Jesús no regresó. Pronto se tardó. Me imagino que como una semana. Porque cuando él regresó, cuando le fueron a avisar, él estaba enfermo, ya grave. Pero cuando él regresó, ya tenía 4 días de muerto Lázaro. Y María salió y le dijo, Señor, llegaste tarde, ya murió. Y allí es donde el Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Porque le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dijo. Aleluya. Aunque estés muerto, vivirás. Si tú crees en Dios y te mueres, vas a vivir, porque Dios así lo ha dicho. Jesús dijo eso. Y yo soy la resurrección y la vida. Él te da la vida y Él te la quita. Pero Él te la vuelve a dar. Porque con Él tenemos vida eterna nosotros. Por eso a mí no me preocupa la muerte. Si muero ayer, mañana, pasado, no me interesa porque yo voy a encontrarme con Jesús. Voy a ir a un lugar de descanso mientras viene el arrebatamiento de la iglesia. Pero dice que en la Biblia que cuando Él venga el arrebatamiento, dice que los muertos serán los primeros en resucitar. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Así que no tienes que tener temor de la muerte. ¿Qué importa que un virus, que este virus que es peligroso, que venga otro más peligroso? No importa. Si tú te mueres, vas a resucitar, porque así dice el Señor. Aleluya. Y la prueba de eso es que
que Él resucitó ya al tercer día. Es la primicia Él de los muertos. Así que no debemos tener temor a nada. Porque si Dios está con nosotros, vamos a resucitar. Y si Él permite que moramos, Él nos va a resucitar de todas maneras. No tenemos nada que perder. Por eso decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque te quitas de estar sufriendo aquí en esta vida, de estar pensando en los biles y en lo que vas a comer mañana y el afán que muchos de nosotros tenemos a veces. Gracias a Dios que ya Dios me ha quitado eso a mí, ya no estoy afanado por las cosas del mañana, del pasado, porque yo sé que cada día trae su afán y no sé si mañana vaya a amanecer. Con este día le doy gracias a Dios porque me permitió abrir mis ojos y a mi familia. Le doy gracias a Él y estoy agradecido porque a ti también que me estás escuchando, Dios te dio el privilegio de abrir tus ojos y estás aquí escuchando la palabra. Así que todos, muchos somos bendecidos y fuimos bendecidos en este día, porque también muchos en este día murieron durante la noche. Ya no amanecieron hoy día. Pero tú que estás vivo, dale gracias a Dios. Dile gloria a Dios. Dile gracias, Señor, por este día que aquí estoy todavía. Gloria a Dios. Así que son muchos los beneficios que hay de la resurrección. El Señor nos da seguridad. Y nos ayuda a vencer al mundo cuando nosotros creemos en Él. Él nos da el poder para que nosotros podamos vencer todas las tentaciones que este mundo nos ofrece, hermano. Porque eso es lo que mucha gente no le tiene miedo. Bueno, yo tenía miedo de eso, de que no iba a poder dejar las cosas de afuera, del mundo, las cosas, los bailes y todas esas cosas. A mí me gustaban mucho los bailes y todo eso, y yo le tenía miedo a eso. Por eso no quería buscar de Dios, porque decía, no, pues. Pero yo no me di cuenta ni cómo se me fue eso. Porque cuando empezó a entrar el gozo del Señor en mí, se acabó todo, se me olvidó todo. Y entonces yo pude experimentar un gozo mayor que el que había allá afuera. Porque allá afuera tenía un gozo pasajero. Me sentía contento mientras estaba tomando, pero ya después de eso se me venían los vómitos, da las ganas, el dolor de cabeza y todo lo que pasa a uno cuando está crudo, ¿eh? Pero cuando estás en el Señor te gozas y te gozas y te gozas y no se acaba el gozo. Aleluya. Aleluya. Esa es la bendición que hay en Dios. Que no necesitas una cerveza para estar gozoso. Solamente necesitas la presencia del Señor en tu vida. Y con eso estás súper gozoso. Sin temores. Dice el Señor que no debemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Así que, ¿qué nos puede hacer? Si un día te quitan la vida, pasas a mejor vida con el Señor. No pierdes nada. Así que nosotros, por la fe también, tenemos el beneficio de ser justificados. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestra fe en Jesús somos justos. Llegamos a ser justos, no por nuestros méritos, porque el Señor murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna. Y por eso somos salvos. Y somos también sellados, como les decía hace un rato, ¿verdad? Sellados por el Espíritu Santo cuando nosotros recibimos al Señor. Pero dice Santiago, capítulo 2, y el
versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Nuestra fe tiene que ir acompañada con obras. Obras de amor, de caridad, de bienestar, de ayuda, de compasión, de misericordia, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ver a alguien que está pidiendo de comer y hacernos de la vista gorda, ignorarlo. Si tenemos, claro, ¿verdad? Porque hay veces que uno no trae dinero, pero si uno trae, pues le da uno a esa persona, ¿verdad? Que le tocó vivir esa vida, ¿verdad? O estar en esas ataduras. Y gracias a Dios que nosotros estamos bien. Dice el Señor que a nosotros lo que nos da trabajo, dice, es para que bendicamos a otras personas. O sea que tenemos que tener obras. No nomás decir tengo fe. Y aquí hay otra cosa también, que mucha gente afuera piensan que haciendo obras van a ser salvos. Pero las obras no salvan. Dice en Efesios 2, el capítulo de Efesios, no sé si 9 o 10, ¿verdad? Pero por ahí, uno de esos dos versículos dice, no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. Hay gente allá, si fuera por obra, hermano, los ricos la tendrían hecha, porque ellos podrían darle a la gente, dar ayudas. Hay muchos artistas en el mundo que dan buenos donativos, y no tanto porque aman a la gente, porque para evitar los taxis y pagar tantos taxis, ¿verdad? Yo eso no lo sabía, apenas lo descubrí no hace mucho tiempo, eso, ¿verdad? De que, bueno, ya tiene un buen rato, ¿verdad? Pero yo pensaba que eran muy buena gente, pero no es que realmente sean buena gente, pero dan esos donativos. Ahora, hay unos que sí son buena gente, hay gente que sí dan de lo que tienen, de lo poco que tienen. Mucha gente no son muy ricos, pero son buenos para dar, porque ellos saben que, no sé, pero Dios dice que dando es como se recibe. Por eso la gente que da siempre tiene. ¿Por qué? Porque dando es como se recibe, dice el Señor. Pero el solamente dar, hacer obras de caridad, no salva a nadie. Somos salvos por fe. Pero la fe tiene que ir acompañada con obras. Así que solamente recuerda que no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. Solo por fe. Dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Así que yo los dejo con esta palabra y sigamos fortaleciendo los que ya conocemos a Dios, y el que no conoce a Dios, hoy es el día que lo puedes hacer. No tienes que, ahí donde estás, tú puedes decirle al Señor, o en un lugar solo, le puedes decir al Señor que te perdone de tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida, y que tú crees que Jesucristo vino y murió por tus pecados, y vas a ser salvo. Y ya después de eso, pues tienes que alimentar tu espíritu para que esa semilla nazca y crezca y dé frutos, como Dios quiere que dé muchos frutos. Así que los dejo con este pensamiento, y que Dios me lo siga bendiciendo. Voy a orar para que Dios bendiga esta palabra en sus corazones. Padre amado, Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, porque tú, Señor, eres bueno y eres maravilloso, Padre. Y en esta hora te pido que esta palabra, Señor, quede sembrada en los corazones de aquellos que la escuchen, Padre. Sí, Señor. Y permite, Padre, que mucha gente escuche tu palabra, para que muchos crezcan y muchos se conviertan de sus malos caminos, Padre. Así sea, Señor. Señor, fortalece la fe de todos aquellos que escucharon esta predicación. Ayúdalos a que puedan vivir por fe, Señor, creyendo de que tú vas a hacer la obra en sus vidas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias y te doy gloria. Aleluya.